Señor Ministro de Trabajo, usted es el primero en la lista, de manera que adelante con su rendición de cuentas. Bueno, presidente, muchas gracias. Lo primero que hay que destacar es, como usted lo decía, la reducción del desempleo. En principio de agosto del año 2010 el desempleo estaba alrededor de 12.8%, hoy está en 9.2%, o sea, una reducción sustancial en este periodo, pero además mes por mes, durante 34 meses se ha reducido el desempleo. Pero tal vez lo más importante, además de la creación de más de 2 millones de puestos de trabajo, es que más de 1 millón de esos 2 millones, casi 1.100.000, han sido en empleo asalariado, o sea, en trabajo formal asalariado, mucho más que lo que es empleo por cuenta propia. Adicionalmente, tenemos que decir que la Ley de Formalización y Generación de Empleo, que aprobó su gobierno al principio del periodo, ha permitido formalizar 460.000 nuevos empleos y 557.000 empresas se han beneficiado del pago progresivo de matrícula mercantil, que es también formalización, porque es formalización de empresas. El Servicio Público de Empleo, que existía en el SENA como agencia de empleo, se ha fortalecido con la Ley de Protección al Cesante y hoy es una red en la cual participan cajas de compensación. Participan alcaldías y la meta es este año tener 120 centros de empleo en las principales ciudades del país. Se ha reducido también en el tema de trabajo digno y de calidad para todos el trabajo infantil. 350.000 menores han salido de trabajar y 112.000 de ellos han sido identificados y están en procesos de restitución de derechos. El segundo eje del Ministerio de Trabajo es buscar que no haya ni un trabajador sin protección social. Entonces se ha creado el mecanismo de protección al cesante, que es el seguro de desempleo, que permite que una persona que está afiliada a una caja de compensación en determinadas condiciones, si pierde el empleo, tendrá hasta por 6 meses protección en cotizaciones de salud, pensión y subsidio familiar. Se ha creado también el sistema de beneficios económicos periódicos que se pondrá en marcha en este segundo semestre, que busca darle apoyo a quienes no están en el sistema pensional pero tienen alguna capacidad de ahorro, o sea, la población informal, y el gobierno les daría 20% de subsidio para poder tener una renta de por vida para aquellas personas que no alcanzan el sistema pensional. En este año, el gobierno capitalizó a Colpensiones con 30.000 millones para poner en marcha este proceso. Se estableció hace 3 meses la afiliación obligatoria a las personas que trabajan en servicio doméstico, afiliación obligatoria a cajas de compensación familiar y subsidio familiar. Son 700.000 personas que trabajan en servicio doméstico y menos de 60.000 están formalizadas. Creemos que este mecanismo va a permitir una importante formalización. El programa de Colombia Mayor, que protege a los adultos mayores que están en SISBEN 1 y 2, o sea, indigencia y extrema pobreza, que al principio de su gobierno tenía 625.000 personas, hoy tiene casi 1.200.000 personas vinculadas. En todos los municipios del país ha habido ampliación de cobertura. El programa de Colabora es un programa que busca que se puedan denunciar las violaciones a derechos laborales de manera fácil, por el número 120 en cualquier celular, por presencia directa en las oficinas del Ministerio de Trabajo, y esto ha duplicado el número de atención al ciudadano para quejas laborales. Y también se ha promovido la asociatividad a través de la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias. El tercer eje son los puentes entre trabajadores y empleadores. Tal vez lo más importante que ha ocurrido en este periodo es que por primera vez se ha hecho un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos del sector público, un acuerdo global que fue hecho de una manera tranquila y constructiva, y lo firmó usted hace 2 meses, presidente, y que vincula al casi 1.200.000 empleados públicos en un proceso que no tenía precedentes en Colombia y que hoy está siendo llevado por la OIT como un ejemplo a otros países de América Latina. El cuarto elemento es la productividad. La productividad
y la formación para el trabajo. El SENA pues ha vinculado anualmente 7 millones de personas a programas de formación para el trabajo. Eso representa 2.7 millones de estudiantes más frente a lo que había en el 2011 y ha vinculado 198.000 jóvenes en contratos de aprendizaje. Ha permitido formar entre 478.000 aprendices en los sectores locomotoras de la economía. Y por último, el trabajo en los nuevos tiempos, nuevas formas de trabajo. También el SENA tiene 4.1 millones de jóvenes que están estudiando algún programa virtual por internet. De ellos, 1 millón están en programas de bilingüismo. Y el programa de teletrabajo que usted lanzó el 1 de mayo del año pasado, tiene ya 4.000 empresas vinculadas, ese lo hacemos con el Ministerio de las TICs, y tiene 31.000 teletrabajadores con todas las garantías. Tal vez lo último que tendría que decir, presidente, es que el desempleo se ha reducido más aceleradamente este año y se ha reducido por 2 factores: creación de puestos de trabajo, pero también menos personas están buscando entrar al mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay otros programas y otras políticas que hacen que no sea en una familia tan indispensable que todos busquen trabajo. Los aumentos de salario mínimo por encima de inflación tienen parte de la explicación, el aumento de cupos en educación superior, que hay más cupos para estudiar en educación superior, y el aumento de cupos en el SENA han reducido la presión sobre el mercado laboral. Esos son los hechos principales del Ministerio de Trabajo, presidente. No, muy bien, ministro. Creo que estas cifras pues, hablan por sí solas. Aquí hemos avanzado muchísimo. Como les decía, la competencia a nivel mundial es por crear empleo, y empleo bueno, empleo formal. Tengo entendido que por primera vez desde el año 94 se está creando más empleo formal que empleo informal. Más empleo asalariado. Eso es un indicador muy positivo, porque uno de los problemas y los desafíos que tenemos hacia adelante es que, a pesar de los avances, la informalidad en la economía colombiana es demasiado alta, y la informalidad produce todo tipo de consecuencias negativas en el largo plazo. Pero, ministro, hay un tema que tiene que ver con su cartera y que yo recibo quejas o preguntas permanentemente, son aquellas personas que estaban tenían una pensión o tenían derecho a una pensión y tienen derecho a una pensión y que no les han reconocido esa pensión. ¿Cómo está esa situación y qué podemos decir sobre ese aspecto en particular, que sé que afecta a un porcentaje reducido de la población, porque tenemos un problema de la economía en general, de que muy pocas personas tienen derecho a pensión? Sin embargo, los que tienen derecho y no les han reconocido eso, ¿cómo vamos en esa actualización de esa situación? Sí, presidente, ese es un drama que el país está viendo y yo no entiendo por qué no lo veía anteriormente. Cuando empezó Colpensiones, que es una entidad que se preparó con toda la tecnología para tener toda la información para responder rápidamente los requerimientos pensionales, la estimación que tenía el Instituto de Seguros Sociales de las pensiones solicitadas pero aún no reconocidas era de 80.000 pensiones no reconocidas. Eso fue en octubre del año pasado. En diciembre, en el mismo Seguro Social se determinó que no eran 80.000 sino 120.000. En marzo, que no eran 120.000 sino 160.000. Bueno, no le sigo diciendo, hoy son 250.000 personas que habían solicitado su pensión al Seguro Social hace 5, 6, 7 años y no habían tenido respuesta, 250.000. Adicionalmente a eso, durante este periodo de Colpensiones ha recibido casi 200.000 solicitudes de pensión a Colpensión, o sea, 450.000. Colpensiones ha resuelto 250.000 en este año. Bien, comparado con lo que hacía el Seguro Social, que era resolver 100.000 al año, ha resuelto en menos de un año más del doble de lo que resolvía el seguro. Pero faltan 200.000 solicitudes de pensión por resolver. Eso
implica un inmenso trabajo. Se ha aumentado el personal, se han fortalecido los sistemas y la Corte Constitucional determinó un plan muy importante para que antes del 30 de agosto estén resueltas todas las pensiones de personas de menos de 1,5 salarios mínimos, de más de 74 años y personas que tengan enfermedades terminales o incapacidad. Y para diciembre, que es el plan de acción que tiene Colpensiones y que la Corte, digamos, está vigilando, deben estar resueltas esas 200.000 pensiones que están retrasadas. Por lo tanto, el drama es con precedentes, pero sin que hubieras aflorado. Yo creo que, estamos seguros que en diciembre el atraso que venía del Seguro Social estará ya cumplido y podrá la entidad Colpensiones resolver las solicitudes de pensiones en los términos de ley. O sea, a usted le tocó bailar con la más fea. En el momento yo no entiendo cómo, es decir, me parece sorprendente que haya 250.000 personas, las más pobres del país, que tengan su solicitud de pensión retrasada. Uno en cualquier lugar que va, eso le ha pasado a usted, presidente, se le acerca alguien con un papel del Seguro Social diciendo que yo tengo estas semanas, no me han contestado. Que es lo mismo que nos sucedía con las cartacheques de las viviendas. Mire, aquí tengo esto y dónde está mi vivienda. Y nos llegaba gente todos los días, en todos los sitios donde íbamos. Y esa es la política de, en lugar de limpiar la casa, esconder el mugre debajo del tapete. Sí, y lo que se trata es de resolver. Exactamente. Entonces, en ese frente estamos resolviendo ese problema que tiene que ver mucho con las finanzas públicas, porque las pensiones, lo que el Estado colombiano, lo que el gobierno está dedicando a las pensiones este año, y usted me corregirá, ministro, lo dirá el año entrante, es el porcentaje más alto en la historia. A partir del año entrante comienza a descender. Pero mientras tanto se está haciendo una especie de actualización, de limpieza, para que realmente la gente que estaba aspirando a su pensión y que no le habían resuelto el problema, pues se los vamos a resolver. Pero eso no es un problema de 1 o 2 años, es un problema de muchísimos años. Y lo que usted cuenta, creo que es importante resaltarlo, cómo ha venido creciendo, apareciendo un número cada vez mayor de personas con derecho a pensión, sobre todo las personas más necesitadas. Eso me parece una importante aclaración. Otra pregunta para pasar al próximo ministro, doctor Pardo. La formalización, que desde el comienzo lo pusimos como un objetivo muy importante, que tiene que ver con el buen funcionamiento de la economía, pero que también tiene un efecto social importante. Lo que hemos visto en materia de ingresos, los ingresos han venido creciendo más para la gente de menores ingresos que para la gente de mayores ingresos. Eso tiene un efecto directo y muy positivo en reducir la desigualdad. Es un tema que vamos a tratar el día de mañana. Pero en eso de la formalización, usted acaba de decir, tenemos programas específicos, el plan del primer empleo fue muy exitoso, pero ¿qué más podemos hacer para acelerar ese proceso de formalización? Porque creo que en la medida en que tengamos una economía sólida y creciendo y con estos indicadores tan positivos, ese aspecto se vuelve cada vez más importante. Sí, hay, por decirle cifras redondas, 14 millones de trabajadores que no tienen protección y 7 millones que sí tienen protección. O sea, la informalidad, nosotros la medimos es en ese sentido, es un trabajador que no tiene protección. Entonces, se han creado los instrumentos para dar protección a trabajadores informales y para formalizar relaciones laborales que no estaban formalizadas como relaciones laborales. Entonces, el Ministerio lo que ha trabajado es con un mecanismo de, llamémoslo, de zanahoria y de garrote. ¿Zanahoria es qué? Son los instrumentos como el que se creó de la ley de formalización, ministro, formalización de empresas y formalización de empleos. La creación de beneficios económicos periódicos, que es un mecanismo para que quien no accede a pensión pueda tener pensión. Ampliar Colombia Mayor para quienes ya no trabajan, que tengan una protección a la vejez y un apoyo en la vejez.
Pero estamos trabajando también en programas de lo que llamamos formalización a la medida. O sea, hay sectores que requieren de diseños específicos en formalización. Entonces, trabajamos con los gremios en construcción, trabajamos con la SAC y con los gremios agropecuarios en ese campo, que es uno de los sectores más informales que hay, el sector agropecuario, con los cafeteros y con, no solamente con la Federación de Cafeteros, sino con compradores de café extranjeros. Estamos trabajando para que ellos aporten a programas de protección a la vejez de los productores a los cuales le compran. Estamos trabajando con futbolistas, usted ha visto lo que ha ocurrido estos días, eso es una norma de formalización que queremos tener con los deportistas, que los favorece mucho a ellos. Con taxistas, son más de 1 millón de taxistas, conductores de taxi y de transporte de carga que no tienen formalización. Entonces, estamos trabajando con los gremios y con los trabajadores en estos programas de formalización a la medida, lo llamamos. Muy importante continuar en ese proceso, en la medida en que el porcentaje de trabajadores esté en la formalidad y de empresas estén en la formalidad, la economía va a funcionar mucho mejor. Todo el sistema de protección social se va a favorecer porque son personas que van a contribuir en cierta forma a mantener el sistema.